mujer poniéndole a prueba a un hombre con preguntas difíciles. Uno cree que busca información, no está buscando información. Los varones preguntamos para informarnos. La mujer pregunta generalmente para sentenciarnos, porque así son las mujeres. Y yo a menudo me pongo a prueba con preguntas difíciles, supongo porque siempre pensé que debo saber las respuestas difíciles antes que me hagan las preguntas difíciles. Entonces, desde muy jovencito yo me ponía frente al espejo, si conducía el automóvil mirando el espejo retrovisor, haciendo de cuenta que un periodista me hacía preguntas difíciles, ¿cómo respondería? Y ustedes piden el diezmo, y tú eres un hombre rico, y eres evangélico. Siempre yo imaginé que esas preguntas iban a llegar. Finalmente llegaron, y yo estaba ya preparado, porque me las había hecho a mí mismo, en momentos donde tenía la mente más clara, donde las preguntas realmente no me las hacían, me las hacía yo mismo. Pero me fui preparando para eso. Uno cree que uno es racional toda la vida, pero cuando estás, por ejemplo, ante un accidente, ante el infortunio de una salud frágil, ante una enfermedad sin seguro médico, sin dinero y no saber qué comer, dónde vivir, uno no tiene la mente clara como cuando tenías dinero, salud sólida, y como cuando todo estaba bien en tu pareja. Uno piensa diferente. Uno piensa bajo una crisis o un estrés emocional. Por lo tanto, las decisiones son totalmente diferentes a que si uno está con la mente clara. Cuando yo estoy en paz, tranquilo, sé exactamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera, cómo voy a llegar, de qué manera voy a llegar hasta el destino. Cuando estoy bajo presión emocional, ni hablar cuando falta el dinero, cuando hay alguna enfermedad, yo no puedo pensar porque estoy enfrentando algunos avatares, algunos infortunios, algunas desavenencias de la vida, y entonces mi mente no es tan clara. ¿Allí a qué recurro? A las decisiones que tomé por antelación, a mis convicciones, porque ahora no las tengo claras las convicciones, las tengo desde antes. Uno cree que Daniel ganó la batalla en el foso de los leones. Ahí nada más fue la consecuencia de una decisión que comenzó mucho antes, cuando él decide no contaminarse con la comida del rey. O sea, las convicciones vienen primero y después se ve la acción. Después se ve frente a un león hambriento en un foso donde no puedes escapar, se ve como la decisión que tomaste antes, con la mente más sólida, trae sus frutos. ¿Tiene sentido lo que trato de decir? Uno tiene que tomar la decisión antes. Antes de ponerte de novio o de novia, tú tienes que tomar la decisión de vivir en pureza. No la vas a poder tomar cuando estás revolcándote en el sofá, en el sillón. Y estés como un pulpo así tocando todo. Ay, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ay, Padre, ayúdame. ¿Qué te va a olvidar? Ni te va a acordar que hay un Dios. Porque ahí la mente no está lúcida y no piensas con la cabeza. En mi barrio se decía piensa con otra cosa. Pero bueno, está pensando. Poquito, pero piensa. Entonces uno tiene que tomar la decisión antes. Decir, bueno, estas son mis convicciones. No esperar que haya una propuesta de corrupción para decir no. No esperar que estés ante alguien del sexo opuesto sin ropa para decir en el nombre de Jesús resisto. No, ahí es tarde. Ahí está, por eso la palabra dice que hay que huir de las tentaciones sexuales. Ni siquiera ofrecer batalla, hay que escapar. Soldado que huye sirve para otra batalla. Entonces, habrá un momento en que no te sentirás cerca de Dios. Habrá un momento en que no te sentirás tan en oración como en otras ocasiones. Y ahí es cuando no vas a poder tomar decisiones. Hay que tomarlas con anticipación. Por eso digo, me encantan las preguntas difíciles que fue a hacerle Sabá a Salomón, porque ya Salomón tenía las respuestas de antemano. No esperó que la mujer venga con sus preguntas retóricas. La palabra dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, vuelve del Jordán y fue llevado por el Espíritu de Dios, al desierto. Hasta ahí es un tema divino. Es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús, lleno de él mismo, al desierto. Del Jordán va al desierto. Ahí no interviene el diablo. Pero está 40 días allí sin comer. Y en ese ayuno fue tentado por el diablo, porque el Señor no comió nada durante esos días. Pasados esos días tuvo hambre. Y ahí es cuando aparece el diablo. El punto es que el enemigo quiere encontrar a Jesús insatisfecho con algo, en este caso con hambre, porque ahí es cuando somos más vulnerables, cuando estamos insatisfechos.
El enemigo viene y le dice, si eres Dios, ¿por qué aún tienes hambre? Es lo que sigue diciendo hasta el día de hoy. Espera hasta que esté insatisfecho y en el momento de vulnerabilidad, Él viene a tentarte. Lo mismo que le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Es lo que le dice a la sociedad. Si Dios existe, ¿por qué eres pobre? ¿Por qué se te muere un hijo si Dios es amor? ¿No te dicen eso a veces los ateos? A ver, si el Dios de usted existe, ¿por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué hay chiquitos que mueren en Somalia o en Sudáfrica o donde sea de hambre, de inanición? Es el mismo Satanás diciendo la misma palabra. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tendrías que pasar lo que estás pasando? ¿Dios te ama? Sí. ¿Y por qué no tienes nada? Fue lo que dijo el enemigo en aquella pelea, no pelea, sino debate cósmico con Dios, cuando le dice, permíteme, quita el vallado que hay en derredor de Job y yo te demostraré que él solo te adora y te sirve porque lo tiene todo. Déjame que esté insatisfecho. La insatisfacción me abre puertas a mí, dice el enemigo. Dame un corazón insatisfecho y yo te daré a alguien que cede bajo la tentación. No tienes casa, no tienes donde recostar tu cabeza, te están echando del apartamento, el banco dijo que tienes días para irte y tú dices que Dios te ama. Siempre esos pensamientos vendrán a nosotros, no importa cuántos años tengas en el Evangelio. Un día las aflicciones vienen y tu hermana fallece. Tu papá se va antes de tiempo. Tienes un accidente, chocas el automóvil, te quedas a pie durante un tiempo y no sabes cómo ir a trabajar. Tienes un problema de salud, descubres un bulto que no tenías antes, un lunar sospechoso, una mancha en el pulmón. Y dices, ¿por qué me pasa a mí? La primera pregunta que vendrá será de Satanás. Y si amas a Dios, nunca faltas a la iglesia, encima diezmas, pasaste a llevar la ofrenda al canasto, ¿por qué te pasa esto a ti? Él usa la insatisfacción para que caigas en la tentación, para que fracases. Ese es el gran objetivo del enemigo. Es hacer sentirnos insatisfechos con los que ya tenemos. Descontentos con el matrimonio, descontentos con nuestro salario, infelices con nuestra iglesia, insatisfechos con nuestro automóvil, infelices con nuestra casa, disgustados con nuestros hijos. Y entonces nos volvemos secretamente celosos, envidiosos de lo que el otro tiene. Y ahí empieza la insatisfacción. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. Números 11:1. ¿Dónde se empezaron a quejar? En la adversidad. Israel tenía maná, tenía la protección del Señor, tenía su presencia, pero no estaban satisfechos. Comenzaron a quejarse como quienes estaban en una adversidad, cuando en realidad no lo estaban porque tenían para comer, porque Jehová peleaba sus batallas. Pero el tema es que si pensamos que estamos atrapados en una situación que no podemos resolver, entonces el enemigo vendrá a hacerte tomar una decisión permanente que ya no vas a poder cambiar, basado en una temporada, en algo temporal que iba a pasar.